No, ¿habéis visto el vídeo que os he pasado de la quinta columna de la entrevista que le hacen al que ganó las elecciones en Rumanía? Sí, sí, muy No, ¿Tú divertido. lo has visto, Unai? no. Pero he visto otras entrevistas de Colin Georgescu que, Sí, que comentaba qué pasaba en esta en concreto. pues le preguntan si conoce le dicen a Schwab, a Klaus Schwab, Ujú. y dice que sí, que incluso ha tenido alguna reunión con él muy tensa, dice cuando estaba en la ONU. No, no sé yo si este hombre él había estado en la ONU o no, en fin, pero parece que sí. Y dice, no es humano, ¿eh? Textualmente. Dice, es de Pero, otra especie. ¿No le dice textualmente? pero figurativamente No, o no, lo no, no, dice. no, 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 no. no. Lo dice totalmente en serio. Lo que pasa es que, claro, es un vídeo, está traducido del rumano y el rumano, pues no sabe, yo no sé lo que está diciendo. Quiero decir que no está, yo No, no puedo. pero yo pienso que sí, que él piensa que es un bicho raro, que no. O sea, Sí, que tiene forma humana, pero que no puede ser humano porque es imposible, claro. Porque no no, se lo dice, comporta como un humano, claro. sí, sí, lo dice dos o tres veces. Dice, esta gente es de una especie que yo los tengo catalogados como neomarxistas satánicos. Sí, Bueno, claro, pero y eso ya eso. son Dice, cualidades Sí, pero humanas. que Eso ya. no, eso ya no puede ser humano. Un neomarxista satánico ya no puede ser humano, porque claro, ¿Por ya qué no? está, ya está poseído, ya no. O sea, a ver, alguien al que ha poseído el demonio, como la niña del exorcista, en ese momento ya no es humano. ¿Eh? mira, ¿quieres? Lo leo textualmente porque dura un minuto. A ver, un momentito, a ver si no se nos mete aquí el audio. Mira, le pregunta al entrevistador, dice, es una videoconferencia. Dice, ¿se ha encontrado con el profesor Schwab? Y dice, sí, tuve algunas oportunidades directas, inclusive algunas discusiones muy serias en un par de negociaciones junto a un equipo que dirigía cuando estaba en la ONU. Y lo que puedo decir es que me encontré con otra especie. A ver, un momentito, que le quite velocidad a esto, que está en el medio y corre mucho. Vale, dice, lo que puedo decir es que me encontré con otra especie. En ningún caso una especie humana. Puede que parezca extraño, pero me da absolutamente igual. Me da igual lo que se pueda pensar al respecto. Pero os digo que estamos hablando de una especie diferente. Los catalogo como neomarxistas satanistas. A ver, elabora eso. Espera, Dice, ¿por dice, qué? Sí, es a al ver. menos lo que es Swap. Y dice, es, es usted muy duro, le dice el entrevistador. Dice, no es ser duro, es la realidad. Ya le quedan 15 segundos. Por esto me da igual lo que hoy en día piensan algunos, o los que nos oyen. Pero aquí estamos hablando de otra especie no humana. Eso es lo que dice el vídeo este, que puede ser un fake, que es lo que solo hacen a veces, es decir, le ponen, o se hacen la traducción, eh, es decir, hay alguien hablando en un idioma extranjero y entonces en la traducción subtitulada pues ponen lo que quieren, que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que dice. Pero yo diría que esto no es fake. No, porque Charles Schwab es que ni siquiera la ropa que lleva es humana, o sea que no se adapta, no se adapta. Pues eso es lo que dice. Quiero decir que ese es un buen... claro, estos de la quinta columna tienen una teoría bueno, una teoría, es decir, una explicación a todo lo que pasa, porque ellos han llegado a través del tema han llegado a la conclusión de que eso no lo puede hacer o sea, que quien lo hace tiene que ser de otra especie. ¿Ya? Entre otras cosas también por el tema de las fumigaciones y tal, porque si no, no tendría sentido lo que hacen. Bueno, total, que ellos se llaman, me parece que el factor E,
de extraterrestre, y, bueno, y lo que defienden es que aquí hay otros bichos realmente haciendo cosas, o sea, y mandando. Esa es la cuestión. Sí, Y han colgado este vídeo. yo he Yo lo he llegado a la visto misma ayer. conclusión sin mirar ningún periscopio ni nada, porque Sí, es que no queda otra, es que es la única posible. sí. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando dice, no, estos son, eh, pues eso, extraterrestres y te los tiene, no sé, o sea, no son verdes. Pero fíjate que, por ejemplo, hay, sin ir más lejos, hay especies vegetales a montones que tienes la normal y la borde. Y entonces y son iguales. Lo que pasa es que la normal da fruto y la borde, pues a lo mejor no. Sí. ¿Y cómo son? Pues son indiferenciables. Yo no sé nada de botánica, pero sé que hay alguna especie de ese estilo que en este instante no se me ocurre tampoco ningún nombre porque no los conozco, pero que pues, es eso. Es decir, que Sí, tú. Y dices, hombre, pues hay muchos árboles que si no los injertas no dan fruto, está allí, pero no. sí, por ejemplo, también. Y dices, son iguales. No, bueno, pero es que realmente no son iguales. O sea, depende de por dónde cortes, pues son de otra especie, claro. Pues eso es lo que decía el amigo rumano. Sí, es que le han Yo, hecho una putadita buena también. Sí, pero es que es curioso. Di, di. mm, yo es que sigo otra. Todavía no me sacudo la influencia británica en todo lo que pasa. No solo en el siglo XIX, siglo XVIII, sino hoy en día. Rascas un poco y lo que pasa es que se han movido a un ámbito totalmente encubierto, pero hablabas antes, ¿cómo lo he llamado? Un neomarxista satánico, ¿vale? Satánico podemos Satanista. discutir, ¿vale? Pero uh, después de leer varias biografías de Karl Marx, no he leído El Capital, solo algunos párrafos aquí y allá, y como lo cita todo el mundo, pues al final pues te llega, ¿no? Pero si coges unas biografías desde un punto de vista no axiomático que sirva para la narrativa que todos conocemos, hostia, ¿te das cuenta de que la mujer de Karl Marx bueno, le echaron de todos los países, de Francia, de Bélgica, él era alemán, judío, y entonces y en donde le recibieron con los brazos abiertos fue en Londres, vale, empezando por ahí. Y luego se casa con una tía que era descendiente de los Earls de Argyll, o sea, los duques de Argyll, una familia aristocrática inglesa, escocesa, vamos, como pues equivalente a los duques de Alba en España, vamos. Entonces, por ahí le viene. Luego, su máximo confidente y financiador, claro, porque Karl Marx vino con una mano delante y otra detrás de Alemania, lo expulsaron y le expulsaron de rebote de otros países también. Y como no Era David. trabajó nunca, pues tenía que No, era otro académico, exacto, otro ir de académico que hacía prestado. pues, sus manifestos y sus historias, pues, exactamente. Pero otro noble, David Urquhart, se pronuncia Urquhart, pero se escribe Urquhart, es un nombre escocés extraño. Bueno, pues ese era su benefactor, pero este era ultra reaccionario. O sea, algo que en varias biografías no saben explicar. Cómo el hombre, entre comillas, que inventó el comunismo, no lo inventó él, fue la Revolución Francesa, donde las primeras nociones de comunismo y de comunas toman forma, pero bueno, él heredó eso y no lo esconde, él dice que fueron unos franceses, no me acuerdo ahora de sus nombres, los que le influenciaron, vale, pero él fue el que lo explotó y lo llevó. Entonces, ¿cómo este tío se relacionaba
y era su principal confidente y su amigo, y paseaban juntos y discutían, el otro le financiaba, estaba en su casa mucho tiempo, con un ultrarreaccionario, que era un agente de inteligencia británico. Eso está documentado totalmente, ¿eh? No hay... Cuando sea especulación, yo lo digo. No, mira, esto es especulativo, yo he pensado que tal. Hasta ahora todo es factual. Bueno, lo que dices tiene lógica y sentido, porque ninguno de izquierdas lo iba a financiar. Eso está claro. Entonces, esta narrativa, este comunismo y su bueno, y por otras muchas que sería aburrir a nuestros oyentes, por otros muchos datos, que un día podemos hacer un monólogo sobre esto, es una herramienta que beneficiaba a los británicos, en este caso para inocularla en la Rusia zarista, porque Rusia siempre ha sido archienemigo del Imperio Británico, por muchas razones. Este David Urquhart ya era el diplomático en Constantinopla y era confidente del sultán, instigaba rebeliones contra Rusia, porque el sultán tenía el dominio del Mar Negro y entonces con los rusos siempre estaban peleándose, y pues le facilitaba inteligencia y armas. Bueno, pues ¿cómo utilizar esta ideología? Y luego a Trotsky, que Trotsky también era un agente británico. Esto o sea, algunos amigos míos vascos de la infancia, con sus estrellas rojas y tal, la pechera, y con las historias que hacían por aquí y por allá, pues fue cuando detuvieron a Trotsky en Canadá, que se iba porque estuvo en Estados Unidos, y entonces lo metieron en una cárcel allí. Fue un agente de inteligencia del MI6 el que le sacó, y ante la sorpresa de sus colegas allí canadienses dijo, pero ¿qué te llevas a este? Pero si este es un agitador tal. No, es que este nos está haciendo trabajo aquí y allá, tú haz lo que yo te digo. Era un oficial de inteligencia con un rango alto. Está su nombre por ahí, no me acuerdo tampoco. Entonces se lo llevaron, lo colocaron ahí donde estaba todo el jaleo, en Moscú y en San Petersburgo, financiando un mínimo ejército rojo. Derrotó a todo el ejército de los zares, ¿Sabes cómo los brillantes ingleses moviendo piezas aquí? Ellos no disparan ni un tiro, nunca. Ahora tenemos otra guerra de proxy también y le están detrás. Ellos no. Entonces, ¿ves cómo, hostia, hicieron? Porque los zares no bailaban al agua de los ingleses. Ellos tenían sus propias ideas imperialistas del imperio bizantino y todo eso. Aparte que eran ortodoxos. Y los ingleses, después de que era Enrique VII, este monarca que estaba totalmente zumbado, que mató a 4 o 5 de sus mujeres. Una de ellas Enrique VIII, una de ellas a Ana Bolena. Exactamente, a Ana Bolena. Ana Bolena la segunda, ¿no? Bueno, y se enrolló con una meretriz. El Papa le dijo, pero que tú no puedes andar así cortando la cabeza de tus... Encima tú estás casada con esta... bueno, pues yo ya entonces, como que me dices tú ahora el Papa eso, pues yo ahora entonces creo yo mi propia religión. Yo soy el Papa aquí en Inglaterra. Y creó su anglicismo y sus historias para que, aparte que era un alcohólico y un... Entonces, eso también no chocaba con una Rusia mucho más tradicional. Entonces, siempre a tortazo limpio con los ingleses, los rusos. Y su arma principal, que yo creo que sigue siendo hasta hoy en día, por eso digo marxista, satanista, ya es su poder de influencia y su círculo de... Reclutan estos tíos brillantes de Cambridge y de Oxford, entonces los ponen en posiciones, no siempre el primer espada, sino siempre que tengan la oreja de o el sultán, o de Trump, o de Biden, o de, como lo que está documentado, de Roosevelt, con ese asesor suyo que era un británico que vivía en Texas también, que era otro agente británico. Entonces, es acojonante cómo han conseguido hacer eso, y hasta día de hoy
No, pero eso es siglo XIX, eso es siglo XVIII, ¿no? Principios del XX, pero a partir de la Primera Guerra Mundial los ingleses ya pierden influencia. Bueno, pierden influencia o se van a otro terreno más oscuro y siguen influenciando ahí. Entonces, yo hasta que no vea algo, no sé, que no es humano, que es extraterrestre el amigo este Klaus Schwab, pues bien, y ya veamos indicios o que un día, no sé, esté hablando y le salga no sé, una oreja reptiliana y tal y le pillen, no lo sé, vale. Pero si no, Hombre, yo no me bajo del carro de... a la Kamala en un vídeo se le veían las branquias en el cuello, ¿no? En serio. No sé si estaría manipulado, pero las branquias preciosas. No sé, sería con todo el whisky que bebía, pues igual le salía ahí algo, estaba supurando, no sé, la borrachuza esa, no sé. No, Una eso puede ser, alcohólica. debe de ser CGI tranquilamente, pero, o sea, déjame que te haga una matización. Eh, yo no hablaría de los británicos, porque los británicos son lo de menos, es decir, los que viven en las Islas Británicas, esos no tienen nada que ver. Yo conozco unos cuantos y tú conoces muchísimos más que yo y son gente, pues normal. Cierto. Hablamos de una Claro, élite, exacto, Mac. Sí, sí, eso. totalmente, es verdad. Sí. Ahora, efectivamente, hablamos de una élite. Ahora, una vez hablas de esa élite, quítale el calificativo de británico, porque esa élite está en todas partes. Mira, por ejemplo, en, en, en Astana, es Sí. en Azerbaiyán o Kazajstán, Kazajstán, sí. creo que es Kazajstán, pero bueno, es igual, es por allí. Pues la capital tiene una cantidad de edificios que son, digamos, de nueva arquitectura, pero son masónicos al extremo. Claro, y son kazajos. Así que, si no me confundo en ese instante con la única neurona que tengo, ¿no? Quiero decir que no son británicos, son kazajos. Entonces la pregunta es, ¿los kazajos incluso tienen algún rasgo de tipo mongólico? Si tampoco estoy yo Sí, fuera del sitio, tienen sí. los ojos un poco, es decir, tienen De la algún rasgo estepa. mongólico, ¿no? Sí. De la estepa, efectivamente. Y no, o sea, quiero decir que de eso a los británicos, bueno, o sea, no se parecen en nada. Ni son lo mismo, ni tienen nada que ver. Pero allí tienes a una capital que el que tenga ganas de darle un vistazo, pues verás o sea, y sobre todo si se lo das con alguna de las webs que te explica el significado de todo lo que tiene allí, pues bueno, es asombroso. Quiero decir que, ¿quién ha hecho eso? Pues probablemente las mismas, esas élites que son las que, por otra parte, pues han estado mandando siempre en Inglaterra, ¿no? Sí, Pero, quiero decir, pero sí. no están vinculadas a las Islas Británicas, o sea, quiero decir que No, no tiene nada que ver. claro, pero ahí es a donde llegamos muchas veces, Mac, no están ligadas a las Islas Británicas, pero las herramientas nacen de ahí. Ahí tenemos la City, ahí tenemos estas Sí, universidades donde reclutan a la gente, y si lees lo que ha pasado en las disputas en los últimos siglos, bueno, al zar se lo cargaron y le cortaron el cuello. Entonces siempre dices, bueno, eso también es pantomima. O sea, porque llegamos a un punto en el que no hay esas élites y lo que están haciendo aquí, allá, hay guiños y, oye, mira, ya sé que aquí hay una guerra y va a haber muertos y tal, pero tú, oye, ahora te toca a ti hacer esto, porque lo otro, porque sabes que nosotros desde este atalaya controlamos todo y tú eres un peón más y tal y cual. Sí, pero cuando lees la historia, o sea, es difícil saber lo que es real y no que no. Hay algunas batallas y hay algunos, y no solo mueren, porque puedes decir, claro que es real la guerra de Ucrania. Pues mueren ahí pobres soldados que los reclutan en furgonetas y se mueren, duran 3 días y unos tal, y mueren, bien. Pero, pero los que mueven esos hilos, Putin, Trump, Zelensky, el otro y tal, ahí siguen. En el pasado no fue así. En el pasado se cargaron al zar. Hostia, se cargaron también a Luis XV, Luis XVI, al que le guillotinaron, no lo sé. O sea, entonces no, es que esos eran peones también. Vale, es que o se oponían a este cabal que había ahí y entonces había líos, no lo sé. Pero todo apunta a ese cabal que eh, está muy centrado en las Islas Británicas,
cómo pelearon, por ejemplo, contra el Imperio Austrohúngaro, ahora sí, ahora no. No sé dónde trazar, no sé quiénes son del club, Max, y quiénes se rebelan contra ello hacen la pantomima poli bueno, poli malo, como ahora Trump y tal. No lo sé, leyendo la historia se explica bien viendo esas luchas de poder. No creo que estuvieran haciendo un kabuki ahí. Ya, No lo pero sé, bueno, como esos esfuerzos por infiltrarse, el meter a Trotsky ahí, el cargarse al zar, la influencia de Rusia en Persia era brutal, entonces Trotsky retira toda influencia en Persia y entonces ahí nace la BP, la British Petroleum, que antes era Persian Anglo Oil o no sé qué, y bueno, y eso les da vastos ingresos al imperio británico con con todos los hidrocarburos que hay en Persia, y los rusos renuncian a eso porque Trotsky era el ministro de Exteriores y entonces se repartió Trotsky y Lenin, se repartieron así, y entonces él dijo no, todos los contratos que hemos hecho antes de la revolución son y quedan invalidados, nosotros somos unos nuevos aquí bolcheviques, entonces esto, no bolcheviques, no, perdón, posteriores, esto se queda invalidado. Y los británicos entonces, claro, es que eso es lo que queríamos, venga, para nosotros. Entonces, o sea, hay una lucha ahí. Ya sabemos luego cómo terminó Trotsky. Entonces Trotsky que sería un peón también. Se lo cargó de un pioletazo a un español, de hecho, en sí. México. Y entonces, no lo sé, ahí hay claras luchas que no creo que sean... Pero no, si no te digo yo que sean, o sea, las luchas están ahí. Ahora, míralo desde otro punto de vista. O sea, tú despersonaliza completamente a esas élites, es decir, les quitas el arraigo que puedan tener o que puedan tener, no, que han tenido en Inglaterra desde hace, digamos, en el último periodo. Pero imagínate, bueno, el Klaus Schwab este es alemán, si yo no estoy confundido. Sí, yo a Klaus Schwab le veo como un peón, ¿eh? Le veo como No, pues un, claro, no, todos los que un tú tonto ves y todos útil los que yo con puedo sus ver son trajes y peones. esas cosas, sí. Es decir, eso está claro. Pero lo que quiero decir, imagínate que hay imagínate a esas élites como no vinculadas de una forma, o sea, no vinculadas, sino utilizando en un determinado momento un determinado instrumento, que en un momento determinado ha sido Inglaterra, pero que ahora, por ejemplo, podría pasar a ser China, por ejemplo. Y entonces resulta que si tú desplazas digamos, centro de poder en la sombra, te lo llevas a China, pues resulta que ahora encontrarías, y ellos siguen actuando allí tan tranquilamente, pues encontrarías a China y dirías, no, es que antes era Inglaterra, pero ahora China ha crecido, ha hecho no sé qué, y a lo mejor organiza un follón. Pero quien hay detrás, yo estoy seguro que son los mismos de siempre. Lo que pasa es que ahora están usando, en un momento determinado, usaron en el siglo XVIII y XIX, han estado usando a Inglaterra, después han pasado a usar a Estados Unidos y ahora pues no sabes qué es lo que van a usar. Puede ser cualquier Pero cosa. entiendo esa capa que hay por encima y podemos considerar a todos los que conocemos peones y a ellos no les conocemos. Porque si hacemos la analogía de Putin con el zar a principios del siglo XX, al zar se lo cargan. Luego, por otro lado, tenemos a los anglos, esos siguen ahí y hoy en día también siguen. Entonces, Putin es otro peón. No sé, puede seguir la suerte del zar o no, o esta vez toca a los otros. Entonces, ellos mueven sus cosas y hay un nivel por encima porque los que a mucha gente les parecen que es el eslabón final, el peldaño más alto, pues pasa que les mueren, les cortan la cabeza o pierden o les defenestran o lo que sea. Vale. Pero Bueno, espera, déjame que haga un inciso. Me parece que ha sido esta mañana, precisamente estaba viendo que una noticia que la he visto por encima, no he profundizado, pero es igual. Decía que Milei va a desclasificar el pasado nazi de Argentina. Es decir, en otras palabras, el cómo acogió a los nazis que salieron de Alemania sí, después de la Segunda Guerra Mundial. he leído sobre ello, sí. Entre ellos, claro, Muchos, sí. muchos, entre ellos Hitler. Por lo menos muchos se lo atribuyen, se Sí, atribuye, esa es la cuestión.
Sobre eso no he leído, eso sería interesante un día hablar, pero hablamos Yo de sí, yo, Eichmann, hablamos de Martin Bormann, eh, eh, el ingeniero que era el tercero de las SS después de Himmler y después de, ¿cómo se llamaba? Kasser, o que era el que organizaba todos los campos de concentración y todas las... esos dos fueron, y muchos oficiales de las SS fueron para allí, sí. Incluso hay libros que hablan de que había un campo de concentración también en Argentina. Y hay libros también que dicen que todo el dinero que los nazis tenían en Suiza, de habérselo quitado a todos los A que los que podían, pasaban por allí, sí. a los que pasaban por ahí, los que no pasaban, los que estaban en tierra firme, como los bancos centrales de Checoslovaquia, Polonia y tal, que iban ahí y arramplaban con todo el oro y todo, pues que los argentinos dijeron, oye, vale que os acogemos, pero este tema, una parte para nosotros. Y ahí es como Perón y tal, se financiaron muchas cosas. Esa sí, Evita Perón que repartía a los pobres y todo eso, bueno, pues esa pasta no lo sé, esto es especulación, porque solo he leído un libro sobre ello, no lo sé. Aparte creo que es muy sensible en Argentina todo esto. Es de donde venía ahí la pasta. Y como los suizos son muy neutrales, aunque el origen de ese dinero se haya extraído, y la palabra es literal, extraído de aquí y de allí, ellos dicen ya, bueno, pero es que el titular aquí me lo ingresó esta persona. Hjalmar Sachs y los otros, entonces yo pues me debo a ellos y si tengo la firma de estos SS aquí y tal, porque son los apoderados, pues yo lo libero. Y por lo visto así lo hicieron. sí, pero Bueno, hazte la siguiente pregunta. Es decir, ¿por qué? O sea, vamos a suponer que, ya te digo, yo lo he visto eso en innumerables ocasiones, pero no lo tengo, o sea, no lo puedo certificar porque no sabes dónde te están engañando, ¿no? Pero que no me extrañaría un pelo. Es decir, tú supón, y si no Hitler directamente, es igual, los que hemos comentado. Es decir, ¿cómo es posible que después de una guerra mundial que costó todos los millones de muertos que ya sabemos y otros que dicen y no están de acuerdo en eso, es igual, pero desde luego fueron un montón, es decir, ¿cuántos? Un montón, ¿eh? Es un número bien concreto. ¿Cómo es posible que a esta gente que eran genocidas y, en fin, que tenían todos los defectos que se le pueden atribuir a un psicópata, que son defectos sobre defectos, ¿no? Pero sin embargo se fueron a Argentina y aquí no ha pasado nada con los que se fueron. a Eichmann, los comandos estos israelitas lo trincaron, y se lo Sí, cargaron sí, luego vale, sí, sí, vale. Unos en Tel pocos, Aviv. ¿eh? Pero unos pocos. Es decir, Sí, sí, otros, no. bueno, pues Mac, otros contribuyeron al el proyecto de bombas atómicas y cohetes americanos, las llevaron Manhattan. Sí, ahí, sí, sí. y Sí, Manhattan y el el otro, proyecto Manhattan. sí, Von ese que estaba, Braun terminó de director de la NASA. Hubo sí, otros que terminaron en Naciones Unidas, incluso en cargos sí, militares importantes sí, americanos y tal. sí, O sea, lo que te quiero decir es que yo, por lo menos, a mí no me gusta perder de vista eh, otro enfoque, ¿no? Tanto es así, mira, os dije en alguno de estos diálogos, hace ya unos cuantos, eh, bueno, de hecho tampoco sé si os lo dije, pero es igual. Le mandé algún correo a algún analista de los conocidos, es decir, de los de por aquí, ¿no? A 2 o 3 analistas en concreto, incluso 4, donde planteaba las dudas, las mismas dudas que hemos estado viendo aquí. Es decir, ¿cómo es posible que esta gente, si realmente son enemigos, cómo actúan en determinadas circunstancias al unísono? Tema 11S, tema RT dándoles y Sputnik y Pravda dándoles coba al tema del 11S y algunas cosas así, ¿no? Pues no me contestó nadie. Quiero decir que tampoco es que yo me cruce correos a diario con esta gente, pero que no me contestaron. Es decir, ¿por qué? Pues porque no lo saben, porque no lo entienden. Como no lo entienden, lo No, apartan. porque es sí, un melón que no apetece abrir. No, es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, eso ahora después si acaso lo comentamos, digamos, el argumento
el procedimiento psicológico que hay alrededor de eso. Pero, es decir, ¿por qué se aparta algo que no te cuadra con el relato que estás manteniendo? Pero el caso es que lo apartaron. Bueno, pues el otro día le mandé prácticamente los mismos correos, es decir, dos correos iguales, es decir, con dos dudas fundamentales que, bajo mi punto de vista, no se pueden explicar desde aquí, es decir, desde el relato oficial ni desde el relato oficial de la guerra. Se lo mandé a Alexander Dugin. Sí. A Dugin, al filósofo de cabecera de Putin, por lo menos eso dicen. Con este sí que, no con este, pero con gente de allí, del equipo, ya me crucé un par de correos hace unos cuantos años, ¿no? Pero les hice las mismas preguntas, es decir, oye, ¿cómo es posible que en una situación como la del Maidán, y que está claro que la guerra empezó en el Maidán, etcétera, etcétera, y por qué al final Putin decide, en vez de mandar un mensaje contundente a la sede de BlackRock, que es quien está detrás, es decir, lo que ya os hemos comentado alguna vez, Eso ¿no? les habrá hecho gracia. Claro, no, pero si es que eso es de cajón, es decir, Ya, es estrategia, pero como no se lo ha dicho nadie antes, le habrá hecho gracia. Ay, qué pillín. Claro, bueno, pues el caso es que es decir, mira, si vosotros tenéis explicación para esto, a mí me encantaría que me la compartieseis, porque yo no lo entiendo, es decir, si yo no lo entiendo. Bueno, pues, ¿cómo quedó el correo? En null. O sea, quiero decir, otras veces sí que me he cruzado con ellos un par de correos, en este, a día de hoy, hace ya a lo mejor 6 días que se lo mandé, sin contestación. Sí, es que hay correos que son incontestables. Sí, yo tengo la vocación de mandar algunos así. Pero bueno, o sea, vocación tampoco, pero quiero decir que alguno he mandado de ese estilo, ¿no? Pero quiero decir que Dugin no... A ver, si ellos lo supiesen, si yo lo supiese y alguien me pregunta eso, le diría, mira, esto está claro, esto se hace por esto y por lo otro, y en 3 líneas le daría mis argumentos. Bueno, pues yo no los he recibido. Y sí que me han contestado otro tipo de cosas, sí que nos hemos cruzado un par de correos, ¿no? Después de ese, del tema del BlackRock que está detrás de tal, y eso es una cosa sabida, le pregunté lo mismo, es decir, oye, y además, ¿cómo es posible que Pravda y compañía y los medios rusos y tal se dediquen a corear las patrañas de Occidente cuando eso es un arma de guerra? Es decir, lo peor que le podía pasar a Occidente y a Europa, a lo que llaman ahora el Occidente colectivo, que es otro neologismo estúpido, ¿no? Lo peor que les podría pasar es que todo el mundo, todos los ciudadanos se diesen cuenta de la calaña o sea, de qué va esta gente, ¿no? Y claro, ¿cómo se van a dar cuenta de qué va esta gente? Pues precisamente diciendo, mira, te engañaron con el tema de la pandemia, te engañaron con el tema de las Torres Gemelas, te han engañado con iba a decir con el oro de Fornox, eso no lo sé, pues está por ver todavía, pero quiero decir, que te han engañado en un montón de casos, te han contado cuentos chinos, te engañaron con la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso sería terrible, porque después lo que te diga un mentiroso, es que tenemos que ir a la guerra y nos tenemos que invertir 800.000 millones para armar. Y oye, vete a tomar por culo, por decirlo rápido, ¿no? Entonces eso es un arma de guerra, es decir, la información. Y se lo decía a esta gente, yo digo, bueno, a Dugin, ¿por qué los rusos no usan esa información, no han usado esa información contra su enemigo? A lo mejor es porque no es su enemigo. No, ¿qué coño va a contestar? Es que a eso no se puede contestar. Claro. Pero, a ver, imagínate que tú convences a Dugin y Dugin influencia a Putin y venga, vamos a... Hombre, no, ¿qué va? Vamos a por BlackRock. Vamos a... No. Lo segundo. Vamos a... No, espera. Yo no tengo intención... Un inciso, una matización. Y a mí no me interesa convencer a nadie. Yo lo único que tengo es curiosidad. Y entonces con esa curiosidad y las cosas que no me cuadran, pues intento explicárselas a quien creo que me las tiene que responder, que son los interesados directos. No, pero imagínate que tus mails, esa curiosidad tuya, desemboca en que, hostia, pues esto vamos a utilizarlo como... Tienes razón. Tienes razón. Prepara el pepino para BlackRock. Que no el pepino, sino el abrir los ojos a la gente y destapar una serie de mentiras gordas que han habido. Entonces, pero eso con el público receptor de esa campaña de pro verdad que vas a hacer, Mac, ¿hasta dónde llegas? A ver, ¿cómo empiezas a desmontar? ¿Cómo empiezas a desmontar que nunca se llegó a la luna?
A ver, pero, No, pero a ver, tú vas con un micrófono en Madrid yo y tengo... ves diciendo, oye, ¿habéis visto las últimas noticias de Putin que dice que tal? ¿Qué No, pensáis? Pues que Putin, que no sé qué, no sé qué. Pero no, que ha puesto pruebas. Hay unas fotos de estudio y se ve a Neil Armstrong Nada, ahí todo saltando y falso, tal, y todo que falso. estaba detrás Kubrick filmando y tal. Claro, pero bueno, es que este Putin está falsificando todo, hace todo. A ver, ¿cómo le dirías? Putin ya está convencido, entonces, a ver, ¿cómo lo hace? No, yo, si no se trata, o sea, yo no quiero convencer a nadie ni quiero que nadie convenza a nadie. A mí eso me da igual completamente. Es decir, lo que pasa es que lo que sí que me gustaría es comprender cómo ven eso esta gente. Pues es que la O sea, ¿cuál respuesta es su podría punto de ser vista? Mac. Su punto de vista es que te entendemos, Mac. Mi contestación a tu mail sería Mac. Estamos contigo. Ahora, no hay medio de hacer eso. No, pero, Sería una vale, de buena arma acuerdo. de guerra el contraatacar estas informaciones falsas, esta propaganda que llevamos sufriendo las últimas décadas. Pero uno, Sí. nos va a venir efecto boomerang contra nosotros, porque la gente está totalmente adoctrinada y nunca va a admitir que esas mentiras se les han colado, uno. Y dos, al final nos va a perjudicar, porque nos van a ver No. Sí, desesperados, va que estamos a intentando... erosionar la credibilidad del que lo diga. Exacto. Bueno, vale, pero Esa es sería la igual. respuesta a tu curiosidad. No, yo no lo veo así porque eso, o sea, vale, yo eso lo puedo aceptar sin, con muchas matizaciones, pero es igual. Vamos a suponer que eso sea así. Pero eso no justifica de ninguna forma, por ejemplo, o sea, es decir, una cosa es decir, bueno, vale, no voy a emplear este tipo de argumentos contra mi enemigo por una serie de razones que para mí son totalmente incorrectas. Pero vale, aceptemos eso. Ahora, lo que no tienen por qué es darle bombo, porque eso ya es estúpido al cuadrado. Y lo hacen. Sí, eso ya sería pasarse. Entonces, Sí. eso no tiene sentido. Y no tiene sentido, por ejemplo, lo que hemos comentado también, es decir, bueno, vale, estos son mis enemigos y entonces hay que liquidarlos y tal, vale, todo lo que tú quieras. Y que lleves un iPhone en el bolsillo. ¿Es que eres gilipollas o te crees que los demás adolecen de ese tipo de poco conocimiento, ¿no? Es decir, ¿tú te puedes creer que los rusos en este instante estén usando Starlink? O sea, resulta que se conectan con Starlink, no ahora, ¿qué? Es decir, ahora no, porque ahora, claro, Putin se ha vuelto el más amigo, al revés, Trump se ha vuelto el más amigo de Putin desde hace pocas semanas, ¿no? Pero antes, es decir, a ver, que alguien me explique cómo es posible que unos estén usando la red de comunicaciones de los otros. Eso, No, a ver, pero a quiero decir nivel que privado sí, pero a nivel militar, inteligencia militar no, Mac. bueno, La inteligencia rusa no utiliza Starlink ni iPhones. eh, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Claro. Pero Hasta ahí podíamos llegar. que un internauta conectado en, en San Petersburgo pues igual sí, pues tiene Starlink, vale. Sí, pero hay vídeos, a montones de vídeos que están hechos con teléfonos móviles, o sea, no son vídeos de cámaras de acción de casco, son vídeos de teléfono móvil que se graban en el frente y después se mandan a la novia o se hacen. Es decir, a ver, hay un montón de cosas que no tienen sentido, ¿eh? La prueba de que no tienen sentido, por lo menos hasta hoy, y si eso ocurre de otra forma, yo os lo diré, os lo haré saber oportunamente, es que a mí no me ha contestado nadie con eso. Tampoco es que yo sea alguien que Sí. tiene que contestar, es decir, yo no soy nadie de nada, es decir, que yo les mando un correo y ellos hacen con ese correo, pues meterlo en el sitio que ya sabéis, ¿no? Cosa que me parece totalmente normal. Pero, es decir, hay cosas que no tienen sentido, que de por sí no tienen sentido. Y lo que no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que pasa es que nos estamos tragando el relato entero. Y el relato es el que ellos cuentan. Y ese relato tiene varios niveles. Es decir, un nivel es digamos, el más básico, en el que ese ya nos lo hemos saltado. Ya sabemos que esas cosas raras que nos dicen no son así, pero es que eso tiene muchas capas. Ya, así es como yo lo veo. Quiero decir que o sea,
hay muchas... hay, es decir, ellos intentan que nosotros, es decir, no los borregos, porque los borregos no se enteran de nada. Y digo, no se enteran de nada, por ejemplo, porque llegan al extremo que tú estabas comentando, de que llega el rey de Inglaterra y dice, mira, que ahora resulta que el Papa aquí no manda, el representante de Dios soy yo. Y los ingleses se convierten en anglicanos, así, de repente. Es decir, y nadie dice, oye, pero tú ¿de qué vas? A ver, o sea, ¿no? Y se lo han tragado y están ahí, y tienen su iglesia anglicana y tienen sus obispos y obispas y hacen sus miserias como cualquier otro tipo de cosa. Nadie ha cuestionado eso. Y todo, jefe para poder tener un harén, o sea. Un harén y la que no le gusta o le replica, Hombre, ya, cortarle la sí. cabeza. Que le Eso, cortó la cabeza claro, 4 o 5. los musulmanes lo que hacen es repudiarlas, pero claro, eso queda un poco suave. Entonces, no, mejor cortar por lo sano. O sea, tú miras, me parece que el jefe de la iglesia anglicana hace 4 días era el que ahora es rey de Inglaterra, el príncipe Carlos, ¿no? Que Claro, seguirá siendo igual, me imagino. Sí, ese es el, Claro. es el equivalente, ese es el representante La de... máxima cabeza con orejas que pueda haber. No, son orejas con cabeza. Es que no es lo mismo. Pero, ¿tú te crees que eso, o sea, a ver, ahora tú hablas con alguien que eso lo vea normal? Y, hombre, pues claro que es lo normal, porque y ahora, a ver, a ese que lo ve normal, ¿qué le vas a contar? Por eso. O sea, es que por da eso. igual lo que le cuentes. Y Por que eso. si se ha tragado eso, por ejemplo, y lo ve normal, como y va los domingos o no sé qué días harán estos a los oficios que hagan, que tampoco sé de qué tipo serán, pero a una persona que se ha tragado eso, pues en fin, no sé, es que eso Bueno, ya es sin palabras. O sea, me deja eso. el jefe de otra religión, la favorita tenía 8 años, o sea que tampoco van sobrados los demás. Ya, pero fíjate que hay un matiz hay un detalle que es fundamental. Es decir, el otro decía desde que era un representante, era el profeta, un profeta directo de Dios y tal. Pero es que este otro no llegó ni a eso. Dice, no, aquí mando yo y se ha acabado. O sea, yo era rey Sí. y era eso, un borracho O sea, y juerguista y tal. Y en un momento determinado dice, no, pero yo soy también el jefe de la iglesia. Y todo el mundo lo acata. Es que nos sí, vamos a ir. Claro, a ver. y encima se supone que la iglesia, o sea, ahí de espiritualidad ese acto no tiene nada. Es porque el Papa Cero. está tocando las pelotas, no me deja divorciarme de esta, ahora he enviudado y tal, porque esta me la ha cargado, pero a esta otra no me deja acá de tal, oye, pues yo, entonces, pues acabo, yo no voy a discutir contigo, ahí te quedas tú a tomar por saco, o sea, alguien que tenga una inquietud espiritual y dice, pero ¿esto qué es? Este giro, pero si este borrachuzo cabrón todo el día estaba con gota y hecho una mierda el tío, aparte que estaba medio loco. Porque al Papa no le podía cortar la cabeza, pero a los de Inglaterra sí, por eso todos acataban lo que decía. Decían, a ver, yo mi cabeza no quiero ir a la misma cesta que la Ana Bolena. No, pero también profesaban, o sea, no era solo, también es lo que dice Mac, es verdad, es que, no, oye, que esto ha cambiado, ahora pues vete a esta iglesia, este es el credo, estas las... O sea, una cosa es que digas, vale, bueno, pues no te voy a denunciar, o sea, no voy a ir contra ti por haber hecho este giro, ¿no? Pero, que esto es lo nuevo, vale, pues bueno, debajo de este nuevo proceso anglicano y tal, pues vale, sumiso yo, ahora esta es mi fe. Es que es la hostia, hay mezclas. Bueno, la cosa es que un político usurpe y diga, a partir de ahora mando yo y tal. Bueno, vale, mandas, pero yo aquí hago mi vida. No, esto es espiritual. Entonces el tío dice, oye, que en la conexión con Dios soy yo a partir de ahora, ¿eh? A tomar por saco. Y tú, ya está. joder, lo divino, y lo todo, si no, vale, pues lo acato. Y si no, que baje Dios y lo desmienta. Y ya está. Y como no ha bajado, ¿veis? Está. Es la prueba que... Está claro. Por eso, Mac, es muy difícil. No lo sé si la contestación a tu inquietud sería esa, es ya, pero si yo también lo veo, y esto sería muy, muy beneficioso para la causa, pero ¿cómo lo hago? Que no lo puedan hacer, pero que den bombo y platillo. Pues es una pregunta abierta, no lo sé. Sí, eso ya es un poco absurdo. Que mandas tu DRT, aniversario del 11S y tal, y no sé qué. Claro. Eso, ¿qué cojones estáis a... Hombre, estos en Rusia hicieron un dossier, no sé si llegó a documentar, pero yo lo vi es decir, un dossier gráfico y escrito, es decir, un ensayo, porque no era un artículo, es decir, era algo que tenía mucha consistencia.
sobre los sucesos del Maidán. Es decir, allí demostraban, salían los que habían participado en el Maidán diciendo quién les había pagado. Es decir, una cosa muy documentada, perfectamente. Es decir, un artículo de prensa de investigación como se hacía antes, de los de antes, de los de verdad. Sí. Bueno, pues ahí se demostraba desde dónde habían salido los tiros, quién había disparado a los manifestantes y a los policías, o sea, quién había organizado el cotarro y cómo lo había organizado, quién estaba detrás, quién eran los ejecutores, que me parece que había por lo menos unos cuantos que eran búlgaros. Es decir, lo tenían, ya te digo, un informe absolutamente o casi perfecto, ¿no? Bueno, pues eso yo lo vi una vez, no sé si lo vi en RT, diría que sí, y ya no lo he visto más. Y eso, por ejemplo, es decir, tú dices, no se lo van a creer. Bueno, es que a mí me da igual que se lo crean o no. Pero tú tienes ese material, pues ponlo, por lo menos que esté accesible, porque a lo mejor hay alguien que le puede interesar buscarlo. Pues no, eso no está. Es decir, no lo tienen ahí no hay un banner a la izquierda de la página de RT. Eso es innegable, eso es así, Marc. Yo antes lo achacaba a que cuando un evento no lo puedes desmontar, pues benefíciate tú también. O sea, no luches contra los dragones, conviértete en dragón. Entonces, lo de los brazos, pues yo voy como por ejemplo los chinos hicieron limpieza en Wuhan y tal, donde salió todo, porque allí había una disidencia y tal. Entonces yo voy a seguir con esta pantomima, pero yo voy a aprovecharla para tal. Dices 11S. Bueno, pues igual Putin quiere meter unas medidas antiterroristas de tal y cual, y la excusa era ahora, pues mira, como estos han hecho esta historia ellos mismos, pues yo me aprovecho de ello y ahora, a ver, los controles en aeropuertos, ahora va a cambiar esto, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo? Hombre, ¿no habéis visto lo que ha pasado en Nueva York? Pues entonces tenemos que hacer algo. Yo siempre pensaba que aprovechaban esos eventos en vez de desmentirlos porque les quedaban muy grandes, porque no podías pero vale, eso es una cosa. Otra cosa es el conmemorarlos, el seguir muchos años después con la misma historia y no sé. No lo sé, yo tampoco, no sé. Yo eso lo veo también, claro, porque es decir, ese argumento de decir, hombre, es que si Putin lo dice, pero es que Putin no tiene por qué decirlo. Es decir, tú puedes coger a un par de periodistas de investigación y decirles, mira, yo te voy a dar una columna en mis medios para que tú pongas allí tus opiniones. Claro, tus opiniones van a ser, o sea, te doy carta libre para que desmientas el tema del 11S, el tema de la luna, el tema de los pinchazos, etcétera, etcétera. Y claro, ¿quién lo dice? Pues lo dice, pues eso, Ruski, no sé qué, que es un tío, pero machacando todos los días. Y después tú siempre te puedes desmarcar, que es lo que hacen los periódicos con los columnistas. Las opiniones de nuestros colaboradores no necesariamente representan la opinión editorial del medio. Y ya está, y con eso tú te lavas las manos. Incluso, en un momento determinado, si no te interesa, lo puedes quemar. O sea, puedes decir, mira, todo lo que decía era mentira. Quiero decir que eso no te compromete. Vale. ¿Sabes? Entonces, moviéndonos de este punto en el que estamos. Entonces, eso solo se explicaría cuando hay una capa superior, que no sabemos quiénes son, un cabal que organiza y coordina a los Putines, Trumps y compañía, y en épocas anteriores a los zares, a los Napoleones y a los tal. Vale. Entonces, por eso a acciones mundiales que son engaños no se desmienten, incluso se reavivan, porque sirven transoceánicamente a muchas cosas, independientemente de si es un país o otro, porque los objetivos de ese cabal son otros, entonces eso explicaría el que unos no desmientan eso o lo otro. Vale. Pero, volviendo a lo que hablamos antes, si analizamos la historia y las diferentes... O sea, con eso de base, ¿vale? Con ese cabal que hay que mueve los hilos de los diferentes peones que hay a todos los niveles. Sí, pero un momentito. Un inciso rápido. Es que eso no quiere decir que todos los que mandan o todos los que han mandado sean peones del cabal. No necesariamente. Por ejemplo, los zares podrían ser zares cualquiera, es decir, gente que no tenga nada que ver con esto y sean víctimas de los otros. Exacto, ahí voy.
Ahí ya está, Porque es si que eso no, eso no es incompatible. claro, porque no, pero quizás alguien pueda pensar que entonces, vale, pues entonces es todo un teatro preordenado, preplanificado. Entonces, cuando unos luchan con otros, oye, ¿qué tal hoy? Bien, bueno, a ver, que mañana vamos a atacar aquí y tal, y entonces tiene que ser muy espectacular, ¿eh? Unas bombas aquí y tal, y hay que matar a unos tal cual para que, vale, bien, oído, vale, te cuelgo, mañana no. No, porque si no, no explicaría la historia las luchas, porque ha habido muchas veces en el que podía haberse ido el desenlace a un lado como a otro, ¿eh? O sea, no puede haberse previsto con tanta exactitud y estar en la cuerda floja a tal punto como has pasado en la historia estando todo controlado. Eso es lo que a mí a veces me patina, decir, hostia, pero por Bueno, ejemplo pero Galípoli y esas cosas. es que el que manda le da igual que gane uno con el otro porque los dos son de él. No, pero sí, claro, eso es lo que quiero que Claro. hablemos. Pero, O sea, a pero por ver, ejemplo, que en España da igual que las elecciones las gane San Chimplas que Frijolito. ¿Por qué? Porque van a hacer lo mismo. Además que ya lo dice antes, que va a hacer lo mismo. no ya, pero los zares, hay gente que no da igual que ganen, porque bueno, Sí, ganar no creo que sea la palabra adecuada, es retardar Como el de Rumanía, y por eso lo han quitado y ya está. Dice, no, este no vale. Eso es, eso es. Entonces, lo difícil es discernir el de Rumanía no va, o los zares no tal, o es también lo de Georgescu un guión y está preordenado. Pues eso es lo difícil. Porque, por ejemplo, a Nixon también se lo cargaron, se lo quitaron de en medio. Al Luis XV lo mismo, con la Revolución Francesa. Y los ingleses también ahí, está muy documentado, estaban, vamos, tenían todos los dedos en todos los pasteles, estaban ellos ahí, adoctrinando a ese grupo de, hostia, de Robespierre y Magat y todos esos que eran auténticos psicópatas. Había algunos, bueno, unos detalles truculentos que yo he leído bastante en la Revolución Francesa. Había uno que cogieron a una prima de María Antonieta y le estirparon, bueno, unas cosas en los genitales y luego se les iban por la calle con ellos, en el bigote, con ellos, con las trompas, bueno, algo brutal, algo, la parte satánica que decíais antes, neomarxista satánica, pues esa. Entonces, Esa. pero hay gente que no está de acuerdo, o Ya, que pero no entienden de qué mira, va el tema y se posicionan contra ellos y no saben, pero a ver, si tú vas a durar poco, puede ser una, o dos, sí lo saben perfectamente, pero dicen, mira, yo me debo a mi naturaleza no satánica y a mi pueblo, entonces ya sé que voy a terminar mal, pero ahí sigo. O la tercera, no, es que está todo ordenado hasta el mínimo detalle. Aquí parece que la balanza va a ir para allí, pero no, esto siempre va para allá. Pero es que si lees la historia, hostia, es muy real, ¿eh? Ha habido veces que podía haber, el desenlace podía haber sido una cosa u otra. Yo sí, sigo pero esperando que Kennedy enchirone a algún sinvergüenza que ha matado gente. ya, no, pero fíjate eso cómo puede progresar. Es decir, tú imagínate, mira, con la imagen vulgar que tenemos del cáncer, por ejemplo, o sea, tú tienes un tejido que de repente se convierte en canceroso, entonces allí dentro de ese tejido, eso empieza a extenderse y lo de fuera puede que no tenga nada que ver con ese cáncer, pero ese cáncer político sí que está perfectamente organizado. Es decir, bueno, lo tendrías perfectamente organizado, por ejemplo, en los protocolos de los sabios de Sion. Y le puedes dar crédito o no a ese tipo de cosas, pero todo funciona como si eso estuviese puesto en práctica al milímetro, ¿no? Entonces, puede que, o sea, ahí dentro está todo organizado, fuera puede que no, es decir, puede que fuera de esa área de influencia satánica quedase o haya quedado alguien, digamos, limpio en algún momento de la historia y eso lo ha absorbido o lo ha exterminado, una de dos, y ya está. O sea, no quiere decir que, o sea, en el momento eso llegue a extenderse de forma universal, entonces sí que seguirá un solo guión. Ahora puede que no, es decir, puede que haya alguna gente que esté fuera de ese digamos, sistema, ¿no? Dentro del sistema todo funcionaría con guión, fuera del sistema habría una lucha entre los del sistema y los de fuera. Yo hoy no creo que quede nadie fuera. O si queda, pues será muy pequeñito. Es decir, a lo mejor puede quedar
Es decir, siempre, es decir, eso es como una instalación de agua, es decir, siempre se sale una gota por alguna parte, ¿no? Es decir, es muy difícil que un sistema sea completamente estanco. Puede haber un cúmulo de circunstancias que hagan que Georgescu, por ejemplo, pues sea un espontáneo. Podría ser, ¿eh? No, pero si Digo Georgescu es un espontáneo, él se apoya mucho en Putin y quiere, su primer acto como presidente sería anular cualquier sanción, acercamiento. Entonces, si Putin decimos que está en el ajo, porque tiene que estar, entonces no sé hasta qué punto este puede ser un outsider. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el que yo no sé en la historia antes cómo se veían las cosas, pero ahora yo veo también que no hay ninguna gota que se escapa del vaso, ninguna fuga, ¿eh? Yo veo a todos que están haciendo su papel, pero totalmente. Hablo de los grandes, yo no sé si Irán, yo no sé si alguien, pero vamos, Irán, los de Irán, que yo estoy, cada vez que alguien me dice eso en este contexto, yo estoy viendo al Ali Khamenei con una mascarilla de color azul. Y entonces dices, bueno, quirúrgica. Irán, es que no me jodas. Es decir, que... O sea, si de los tres que estamos aquí, los tres sabíamos que esto era un cuento chino desde el primer día, ahora que no, pero es que claro, como lo hicieron muy bien, pues el Ali Khamenei no llegó a enterarse. Y claro, eso, después a lo mejor sí, pero antes... No, eso es inexplicable, eso no puede ser. Claro, pues esas cosas son las que a ver, si tú quieres entender la verdad y no quieres que te la cuelen, yo cada vez que encuentro una cosa así, me cojo con las dos manos, me cojo fuerte. Digo, a ver, sí, todo está muy bien. Hay un relato que si uno es tal y ahora Irán quieren tal. Pero tú explícame lo de las mascarillas de Irán. Explícamelo, porque mientras eso yo no lo tenga claro, no me cuadra el relato. Y entonces quiere decir que es lo que hemos dicho otras veces. Es decir, cuando tú en una explicación, en una hipótesis, hay dos fenómenos que no te cuadran, pues ya sabes dos cosas. Primero, que la hipótesis no es completa, y segundo, que por definición tiene que haber otra que sí que es completa, o por lo menos más completa que esa, porque recoge toda la explicación tuya y además los dos fenómenos que se han escapado. Y aquí se escapan las mascarillas de los ayatolás. Existe otro relato por encima del que todo el mundo está contando, los de un lado y los de otro, y digamos los que estamos fuera o creemos que estamos fuera de uno y otro, pero no tenemos, por lo menos yo no tengo explicación para eso. Igual que no lo tengo para el tema del Quinzal en la sede de BlackRock. Y por eso se lo preguntaba a Dugin el otro día. Es decir, esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque como eso no cuadra de ninguna forma, pues es decir, como no cuadra, lo que te han contado es mentira. Lo que estás interpretando, tu explicación, no digo la tuya, digo la mía, la explicación de los hechos, que no tiene en cuenta el cómo es posible que Putin, en vez de tomar una solución drástica por otro lado, haya preferido sacrificar a por lo menos 1 millón de rusos, sean ucranianos o sean rusos, da lo mismo, pues eso no cuadra. Entonces, no cuadra. No, es que, claro, van allí, le hacen la guerra, porque tal, el Maidán, sí, pero ¿y la reacción? La reacción no cuadra, punto. Bajo mi punto de vista, a lo mejor sí que cuadra, pero yo no lo sé, por eso se lo preguntaba a esto. Bueno, si a la semana que viene tiran el pepino a BlackRock, ya sabemos que han leído tu correo. Activa bien las cámaras de tu casa. Mejor que esto esté grabado antes para que luego no puedan decir que nos hemos apuntado el tanto. No, si es que encima, o sea, vamos a intentar falsear esa teoría para ver si se sostiene. Dices, no, a ver, Putin no se entera quién es realmente el enemigo. Eso no se sostiene. Si tres mindundis como nosotros, sabemos más o menos separar el trigo de la paja y llegar a una serie de conclusiones más o menos, Putin el doble. 2, no tiene los medios. Tiene unos medios, perfecto. Lo hablamos el otro día, en el anterior o en hace 2 diálogos, los más precisos de la historia. No es que tiene que mandar una flota ahí, la Armada Invencible, oye, esperar a ver si hace buen tiempo y quizás, oye, pues algunos se cuelan en el castillo y pueden llegar a hacer algo. No. Este tiene unos pepinitos que pueden entrar por la ventana del edificio que él quiera.
de la sede. Sí, y llegan hasta el Entonces, sótano tampoco- número 20. Exacto, sí. Y provocan un mini terremoto, exactamente. Sin ninguna carga nuclear, exacto. Solo cinética. Porque van a Mach 11 y 13. 3. Seguimos, a ver qué puede ser. Que no se entera. Que no puede hacerlo. No, sí puede. 3. Que no le conviene. Que eso iba a decir. Que esa estrategia no le conviene, no la ve bien. Es mejor ganar poco Sin a poco. luchar, hay que ganar sin luchar. No, hay que ganar Hombre, habrá leído desgastando a a Sun los rusos. Tzu. Sí, desgastando, haciendo al enemigo sin nada espectacular. Pues bueno, lo que dice Mac ya, bueno, pues estás matando a tus hermanos ucranianos y tú también vas por 150.000 muertos, entonces bueno, pues prefieres este camino, bien, pero ese camino es un poco cínico y un poco No, es poco absurdo. patriota. No, poco práctico, porque si tú lo que quieres es terminar esa guerra, es decir, tú, o sea, a ver, mira, Putin con el tema de Siria, cuando se lió en Siria hace unos años, de repente sacó los Kalibr. Los Kalibr son misiles como los americanos, ¿cómo se llaman estos? Los Tomahawk. Es decir, son misiles que tienen un alcance de 2 o 3 mil kilómetros y que van dirigidos al sitio. Es decir, que vuelan bajo, esos no son hipersónicos, pero van al sitio. Entonces lanzó desde el Caspio, lanzó un par de calibres o 4, no sé. Y eso fue un revulsivo, porque no se sabía que esta gente tenía ese nivel tecnológico en aquel momento. Bueno, a partir de ahí, el mostrar tecnología militar ha sido día sí, día también, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es decir, cuando tú ya tienes esa tecnología, otra cosa es como tú dices, es decir, si yo para llegar a la sede de BlackRock tuviese que entrar en Estados Unidos o tuviese que entrar por Canadá es decir, y empezar a bajar hasta llegar a donde esté BlackRock, pues eso me costaría un ejército, me costaría un esfuerzo, pero lo tiene muy fácil. Es decir, eso es como cuando un grupo de matones pues te aborda en la calle. Si tú tienes, digo si tienes y puedes y sabes, ¿no? Pero si tú eres un cuarto dan de karate y te vienen 4 tíos allí a marearte, pues si no quieres muchos problemas, lo primero que tienes que hacer es darle una patada en los cojones al primero que se acerca. Y con eso ya has lanzado el mensaje. Y ya, a partir de ahí, ¿qué? Pues ya se ha terminado la discusión. Pues eso es lo mismo, es decir, y eso es lo más práctico. Porque, es decir, es lo más práctico, es lo que tendría que haber hecho este Putin con ese tema. Es decir, tú empiezas a marearlo a alguien que es la primera potencia nuclear del mundo y que encima tiene vectores para meterte esos misiles nucleares donde quiera. Es decir, las bombas atómicas. Y además, hipersónico. Bueno, pues, ¿qué tienes que hacer? Irte a cavar trincheras a Ucrania, no, es lo que yo haría, es decir, que es que me parece, ya te digo, de estrategia primero. Es decir, tú le das un bofetón con la mano abierta y ahí se termina la guerra. Tú, ¿con quién te has creído que te estás metiendo? Y se acabó. Ya está. Si no hace falta 1 millón de muertos para nada. Y tú coges un hipersónico y además les llamas por teléfono antes y les dices, mira, mañana por la mañana no vayáis porque os voy a hacer polvo la sede de vuestra secta. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, allí no dejas, es decir, lo más grande que queda es polvo. Y se acaba el problema. Eso lo hemos comentado igual, es decir, en Siria los israelíes están haciendo masacres y tal, y aquellos aguantando. En vez de eso, lo tienen fácil, es decir, mira, al Knesset mañana no vayáis, porque lo voy a hacer pedazos. Ya está. Y ese día, al día siguiente, lo vuelas entero, es decir, de arriba abajo. Ya está. Ya saben. A ver, a partir de ahí, ya saben cuál es con quién se están jugando las castañas. Y se ha acabado el problema. Es decir, ¿te has cargado a alguien? No. Pero has solucionado el problema. En vez de eso, es decir, eso no es comparable con que al final, en una miseria de estas, palmen 1 millón de tus de eslavos, hermanos de sangre. Claro,
y que además encima eso derive en la Tercera Guerra Mundial, que es el camino que lleva. Y eso no se hace así. Si tú lo que quieres es evitar ese problema, pues entonces lo que haces es mandar un mensaje contundente donde lo tienes que mandar. Y con eso cortas el problema de raíz, se acabó. Y si lo que quieres es hacer el juego, es decir, si formas parte del juego de una u otra manera, pues entonces estás haciendo el juego, que es lo que está haciendo Putin en este instante. Es una escalada, ahora vamos a negociar, ahora no sé qué, ahora sacamos los cascanueces estos nuevos que se han inventado y vamos ganando terreno poco a poco. Esto es una lucha de desgaste, vamos a negociar con los americanos porque con Trump nos llevamos muy bien. Todo eso es una pantomima. Eso no lleva a ninguna parte más que a que haya un disparador en un momento determinado, que no es que habrá accidentalmente, sino que lo tendrán perfectamente pensado, y en un momento determinado, probablemente, digo, si es que lo tienen así en el guión, pues habrá un estropicio que justificará una escalada bestial. Esa es la cuestión. Eso justificaría eso justificaría una escalada bestial también, ¿eh? Un pepino a la sede esa en la costa este, vamos, porque los americanos, o sea, no entienden lo que estamos hablando ahora. O sea, no entienden que Ucrania es una guerra de proxy. Ellos piensan que sí, bueno, estamos dando armas y tal y cual, pero bueno, ellos están luchando. Eso sería un ataque en suelo suyo, que Estados Unidos creo que desde Pearl Harbor no ha tenido ningún ataque en su suelo. Y entonces ya, si ya hay senadores que dicen, no, aquí tenemos que mano dura, más tal, eso daría alas a cualquier moderado, eso supondría que al final, vale, pues es eso a lo que vamos y nos ahorramos tiempo, porque es lo que dices tú, vamos a desembocar en eso al final. Bueno, pues lo hago yo desde el principio, corto de raíz del principio y espero acontecimientos. Y vosotros retaliáis, vale, pues yo también y llegamos al final, vale. Pero igual, no lo sé, hay otro desenlace sí, o si piensas quieres eso, mira, coges a Lindsey Graham, por ejemplo, y a unos cuantos del Estado Profundo y le dices, oye, que mañana no vayáis a casa. Es decir, marcharos a la casa de la costa, os vais ahí a la Florida o os vais al Pacífico, porque de tu casa mañana te la cuido yo. Y es lo mismo. Es decir, lo mismo. Sí, aunque tengas cámaras no lo verás venir. Mañana llévate la escoba que va a haber mucho polvo ahí. Pero, ahí está. Y mandas un mensaje bueno. Sí, ellos no son. No, me gusta más tu primer objetivo. Ellos son meros comisionistas. Sí. Quiero decir, no te lo digo porque estos tengan la culpa. Yo creo que la culpa la tiene la otra organización. Organizaciones similares que tampoco, sino que esas están más próximas, digamos, a los que están organizando esta historia. Pero quiero decir que es lo mismo. Es decir, si alguien. Ahí al que, digamos, teniendo los medios, si tú quieres cortar eso, tienes esas dos opciones. Es decir, o lo dejas correr como ahora y entonces pues están arrasando Ucrania y una parte pequeñita, pero la pequeñita que están tocando también la están arrasando de Rusia, y muchos muertos uno encima de otro y muchos gastos y es decir, ruina, absoluta ruina, ¿no? Ese es un camino. Y el otro camino es el otro. Es decir, mira, me voy a cargar el edificio de la Knesset y el de la sede de Vanguard y de BlackRock. Y si alguno de los halcones, que llaman halcones del Estado Profundo o de los neocon, se pone tonto, pues también, es decir, que ya puestos, es decir... Sí, eso lo dice antes, dice, y al que se queje también. Y cuidado con protestar. Exacto. No, y le está diciendo, mira, ¿tú quieres que juguemos a eso? Pues a eso se juega así. Y ya está. Ahora, el argumento de decir, hombre, es que claro, como eso desencadenaría la Tercera Guerra Mundial y como con estos no puedo, que sí que puede, pero vale como argumento, ¿no? Hombre, como con esos no puedo, pues entonces lo que hago es que me cargo 1 millón de ucranianos. Es como los gilipollas de ahora. Es decir, fijaros que ahora está el tema, están diciendo, es que Europa está... ¿Qué coño es Europa? Europa no es Europa. Es decir, el Parlamento Europeo a mí particularmente no me representa. No tiene nada que ver con mis vecinos. Yo estoy viendo gente por aquí y la gente que yo estoy viendo no tiene nada que ver. No es Europa. Es decir, Europa, las acciones de esta gente lo representan a ellos. Pero claro, si entras en ese juego, pues resulta que... No, es que Alemania ahora se va a armar hasta los dientes. No, Alemania no. Es decir, el que
el tío de BlackRock que mandará en Alemania dentro de 4 días. Ese es el que lo ha organizado, ese y los del Parlamento alemán que lo han votado y esa gente. Pero el berlinés que anda por la calle no tiene ninguna culpa. Entonces, si alguien viene de fuera para intentar solucionar el problema con esa retórica, decir, no, es que claro, Alemania ahora es enemiga de Rusia. ¿Qué coño Alemania? El que es enemiga de Rusia es el tipo que ha entrado de BlackRock y el resto y la corte que hay allí en Bruselas y toda la pesca. Cárgatelos a ellos, ¿a mí qué me cuentas? ¿No comprendes? Ahora, si tú lo que quieres es provocar la despoblación mundial conforme tienen previsto, pues entonces no. Entonces lo están haciendo bien. Sí. Última intentona. Por si igual a algún oyente se le pasa por la cabeza también. Rusos y chinos y Asia en general ven que, especialmente Europa, Estados Unidos también está ajustándose, es decadencia total y esto se va a acelerar y ya los euros impresos antes pues no generaban inflación porque había alguien que los demandaba, ahora ya no lo quiere nadie. Entonces, ¿por qué vamos a lanzar un pepino ahí si ellos solos ya... Nosotros tenemos todo, recursos naturales, tenemos una base de consumo china y tal, si contamos India pues ya ni te cuento, tenemos tecnología, todo eso no trasciende al occidental, a nosotros. Nosotros en este chat a veces ponemos cosas de que están haciendo los chinos y es impresionante. Los mayores puentes más largos del mundo en China, el mayor túnel en China, los motores de aviones de China. Pero a nosotros nos llega que los chinos hacen chapuzas y si vas al chino, pues compras por €1 un tornillo que la rompe mañana y tal. Vale, pues no tienen con esa luz de gas. La película de Charles Boyer y de Ingrid Bergman, buenísima. Luz que agoniza, luego luz de gas. Entonces, si yo estoy ganando, Mac, vale que me está costando 150.000 tíos y si cuento los ucranianos otros 600.000 más, pero bueno, el año que viene voy a ganar más, dentro de 2 más, dentro de 3. Entonces, si el futuro es mío, si el viento viene, entonces vamos a dejar a estos que con sus soflamas, que aumenten que cambien la constitución los alemanes para más deuda, tal cual, pero si yo, ¿para qué voy a arriesgar yo una reacción de ¿para qué voy a hacer un movimiento del tablero de ajedrez que, esto tiene un riesgo de... Si voy ganando, si es cuestión de 20 movimientos más? Sí, pero mira, o sea, eso se puede ver desde ahí o se puede ver desde otro punto de vista, porque Europa efectivamente es decadente a tope, pero es decadente porque alguien les ha dado el empujón, o nos ha dado el empujón, o nos está empujando. Y porque, es decir, aquí se funcionaba relativamente bien hasta hace relativamente poco, y de repente empezaron a entrar una serie de, digamos, de mandatarios, en fin, por morderme la lengua, ¿no? Que no los ha votado nadie, que están ahí haciendo cosas que repugnan al conocimiento económico más elemental, que están haciendo unas normativas que son totalmente absurdas si de lo que se tratase fuese de mejorar la vida y la economía de los europeos, que se han encargado de implantar el plan Kalergi al pie de la letra sin ningún tipo de miramiento. Es decir, claro, no es que cuando hablas de Europa, es decir, Europa hay, igual que cuando hablas de cualquier estado o de cualquier conjunto de estados, es decir, hay alguien que está ahí, que son los que mandan, y después está la gente, es decir, la gente es lo que tú ves cuando te asomas por la ventana. Y ese que puedes ver pasear cuando te asomas por la ventana no tiene nada que ver con ese discurso ni con esa retórica. Es decir, esa es una víctima, más o menos borrega, pero no deja de ser una víctima. O sea, Europa no se ha hundido porque sí, Europa se hundió porque por cuando diseño. levantó con un diseño de libro. Es decir, eso está más claro que el agua. Yo lo dije yo lo dije al corrillo que en aquel momento me prestaba atención a lo mejor 10 minutos a la semana, antes del año 2000. Es decir, cuando, o sea, todo el tema de o sea, ¿por qué? A ver, cuando tú deslocalizas la industria de un sitio y te la llevas a otro, pues estás provocando el que en ese otro aparezca un crecimiento absolutamente brutal y tú a medio plazo te vas al bote, que es lo que está pasando ahora. Eso se veía cuando metieron a China
en la Organización Mundial del Comercio con las normas que había en la Organización Mundial del Comercio. Me parece que China entró, no sé si fue en el 2000 o en el 2001, y eso, en números redondos, significaba quitarle los aranceles. Claro, tú no puedes quitar los aranceles entre dos entes económicos que tienen diferente nivel de vida, porque eso es lo mismo que si quitas el tapón entre dos depósitos que tienen diferente nivel de agua. Es decir, tú quitas el tapón y hay un flujo que es unidireccional. Pues eso es lo que ha pasado aquí. Es decir, que eso es diseño puro. Ahora mismo lo estáis viendo. Es decir, todo el caos de Alemania es puro diseño. Es decir, No, eso está claro, sí. Pues claro, pero ese diseño no es de ahora. Es decir, no viene con Trump, ni viene. Eso viene de antiguo ya. Eso viene de hace muchos años, muchos años. Sí. Yo creo que hubiera sucedido de todas formas, Mac, porque Europa no tiene recursos energéticos, tiene una sociedad de bienestar totalmente no justificada respecto al resto del mundo. Bueno. Entonces, demográficamente ya sabemos cómo vamos, con crecimientos negativos. Entonces, yo creo que de todas formas, quizás más adelante hubiéramos tirado algo más, pero sin incluir a China, o sea, la competitividad no se puede basar en aranceles, no se puede basar en proteger tu producto. Entonces, eso era algo... Eso era algo natural. Si tú exportas toda la industria, te la llevas fuera, pues entonces eso está estás claro. provocando... Eso está más claro que el agua. Y si encima te dedicas a importar gente que la traen de culturas diferentes, pues tú haces eso, hoy tienes la Europa que has construido. No que ha construido el europeo, que le han construido los parásitos estos que trabajan para otra gente, que es la gente que los ha puesto ahí. Sí. Y ya está. O sea, que esto es el resultado de eso. Pero quiero decir, a partir de ahí hay, digamos, dos líneas evolutivas, ¿no? Por lo menos intelectualmente. Una es que, lo digo por el lío que tienen ahora los ingleses y los franceses y los alemanes con el enemigo enorme que es Rusia, y que hay que armarse hasta los dientes con armas nucleares, porque si no Rusia nos va a invadir ya. Si Rusia no entra en ese juego, para no entrar en ese juego, si los rusos lo viesen como... No digo cómo se tiene que ver, pero por lo menos es mi opinión, ¿no? Si ellos lo viesen así, dirían, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que al continente europeo, a la vieja Europa, le han metido unos parásitos, una organización que hay por arriba, que a lo mejor tiene una de sus cabezas visibles, es precisamente la de BlackRock, pero es igual, o la masonería, lo que tú quieras. Pero de eso, el berlinés, el parisino, el madrileño no tiene ninguna culpa. Ninguna culpa. Es decir, el madrileño está pensando en su familia, está pensando en su gente, está pensando en irse a Benidorm, está pensando en ver cómo pagar las letras del coche, está pensando en eso. Un poco de culpa, sí, Mac. Cuando vas a un sitio público en el que escuchas ciertas conversaciones, por ejemplo, en el gimnasio, en los vestuarios después de hacer un deporte, hay unos análisis estratégicos muy avanzados de fútbol. Pero avanzados, sí, claro. No, porque este ha salido como revulsivo en la segunda parte y es técnicamente un cambio muy bueno porque el ala izquierda tal y encima tal. Hostia puta. Coño, no es que no tengas capacidad, es que estás todo el día viendo fútbol con el puto móvil, con Facebook y en el McDonald's, y deberías de salvar un poco de tu tiempo para entender estas otras cosas. No es que no tienen nada de culpa, es que no se enteran. Y ellos dicen, sí, hay que armar. Si haces una encuesta, bueno, a ver, si reflejas el reciente voto alemán a este ex BlackRock, ¿eso qué te dice? Pues te dice eso. ¿Te podías haber imaginado que este tío no iba a darle la mano, iba a chocar mal la mano con Putin y decirle, oye, abre el gasoducto del Nord Stream, el otro, el que no han reventado los ingleses, y vamos a... Ya sabías que eso no iba a pasar. Y le votas. Entonces, atenta a las consecuencias de las otras, no solo ya desindustrializar Alemania, que eso ya está en curso, y tú estás votando al tío que continúa con ese proceso. Coño, pues entonces, no te has preocupado de nada porque estás viendo el Bayern de Múnich. Votas al mismo tío. Y luego,
no, es que están haciendo cosas que a mí no me representan. Es que claro, no, para mí también tienen culpa. Sí, Por omisión tienen o como la quieras culpa de la llamarlo, no me ignorancia. jodas. Ya, pero esos tienen la culpa de la ignorancia. Pero si tú sabes quién ha organizado eso, es decir, ¿por qué ese tío no piensa? Pues porque le han quitado la filosofía del colegio. Es decir, porque le han prohibido la regla de tres, porque lo han conducido hasta ahí. Y eso no lo exculpa completamente. Pero es igual, es decir, el que tiene la culpa es el otro. Y si tú eres Putin, no adelantas nada cargándote a ese. ¿Qué adelantas cargándote a un melón que no tiene ni puta idea porque lo han adoctrinado desde que era pequeño y sus intereses hoy no pasan del Bayern de Múnich? No adelantas nada. Tú quieres solucionar ese problema. Además, ese no es un enemigo. ¿Por qué? Pues porque si tú lo dejas suelto, no se le va a ocurrir juntarse con el vecino y decir, oye, vamos a comprar bombas atómicas porque Rusia nos va a invadir. No lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Pues va a vivir normal, como ha vivido siempre. Se irá al fútbol a ver el partido y volverá. ¿Sabes lo que te digo? Y eso sí, Putin lo sabe. Dejará hacer. Pero, o sea, volviendo no, hombre, que Alemania va a aumentar los niveles de deuda, modificar la Constitución y va a hacer esto, va a hacer lo otro. No, Alemania no, como decías tú. Eso es una élite que es Claro. controlada por la Comisión Europea. No, pero Alemania también. Joder, Alemania también. Yo no creo que sean cuatro gatos. Los demás dejan hacer. Los demás la deuda al final la pagará el del fútbol. Pues eso, pues muy bien, como debe de ser. Tienes que asumir tus consecuencias del, vamos a llamar, despreocuparte, dejar hacer, son temas demasiado complejos, mientras que yo quiero ver a la Champions, lo que sea. Pero, vamos, yo meto todo en la misma bolsa, no es el cabal ese de este tío ex BlackRock y 4 amigos suyos, son los otros que dejan hacer. Y lo mismo pasó en los años 30 en Alemania igual, ¿eh? Yo solo seguía órdenes. Yo tal. Ya, bueno, seguías órdenes, hostia, tienes que poner una raya en algún lado, ¿no? Seguir órdenes tú has dicho antes dónde está la diferencia. En los años 30, si tú querías llegar al Bundestag, tenías que organizar una invasión, es decir, tenías que meter un ejército en marcha, tenías que pelearte con todas las líneas de defensa y tenías que llegar hasta Berlín con tu ejército. Hoy eso no hace falta. Hoy solo tienes que coger a este tío que han metido allí y decirle, mira, ¿tú te quieres armar? Vale, de acuerdo. Pues mira, yo soy Putin, ¿sabes? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Mañana no vayas al Bundestag. No vayas, mañana no vayas. Y díselo a tus colegas, a esos que te han aprobado el cambio de constitución y tal, y que queréis armaros y tal. Bueno, pues tú les dices, mira, mañana que no vengáis, y a la gente del servicio, a los cocineros, todos los que haya por allí, la limpieza, los técnicos, es decir, que se queden en casa mañana. Y mañana el Bundestag lo conviertes en medios ladrillos, el trocito más grande. Y ya está. Y al día siguiente, y si quieres, después de eso se lo mandas digamos, por correo hipersónico. Y a renglón seguido le mandas una foto, una instantánea, decirle, mira, ¿ves este es como el que llegó ayer, pero este ya va cargado. Entonces ahora, si queréis, pues vamos a empezar ahora. Es decir, porque ¿para qué nos vamos a esperar 10 años y os vais a hacer un gasto tonto? Oye, porque os vais a gastar 800.000 millones de una forma estúpida, me vais a estar mareando en los próximos 10 años y al final vamos a terminar así. Pues no, vamos a terminar mañana. Y ya está. Y eso al berlinés de turno lo deja tan tranquilo con su familia y a hacer su vida. No lo sé. Y a los hijos de perra que mandan, imagínate los mandarían a otro mundo. No, imagínate que pasa eso. Entonces, tú eres un alemán y que los alemanes y los rusos, bueno, entonces te han dejado en medio ladrillo el Bundestag. Y encima ha salido en todos los medios que la siguiente va a ir con que va a hacer una nube en forma de hongo muy, muy bonita para que todos la puedan ver. Entonces, eso a ti como alemán, ¿cómo te deja? Tienes que tragar con eso. No. Entonces dirían, tenía razón el presi de que Rusia nos quiere invadir. Sí, o sea, eso te deja como... O sea, no es un aviso y aquí lo termino de raíz y estaros callados, ¿eh? Que esto, ¿no? Al final el efecto es, cago en la puta, encima estos cabrones, Putin, ¿qué tal?
Es decir, al tío que está yéndose a McDonald's y viendo fútbol, y si le ocurre eso, ¿qué va a hacer? ¿Coger un Mauser e irse No, a subirse al tren y marcharse a Moscú? acumular odio y frustración. Y eso a largo plazo no va Bueno, bien. Es decir, ahora no puedo a hacer ver, nada y me eso, tengo que morder. Ahora no el puedo hacer odio y la nada frustración sí. se curan con la verdad. Y ya está. Es decir, es que no tienen, es que, a ver, ahí no hay más alternativas. No hay más alternativas, porque eso que está pasando en este instante probablemente tiene un plan por arriba que usa o que va a usar a la carne de cañón de Europa como eso, como carne de cañón para una guerra que beneficia a un tercero, que no está metido en esa guerra, que es lo que está pasando hoy con Ucrania. El relevo de Ucrania lo tiene eso que ellos llaman Europa. Y entonces la solución de eso no es dejarlo correr, ni seguir peleando así en una trinchera, ahora meto un dron y me cargo un Abrams, ahora hago tal, ahora no sé qué. Ese no es el camino. Ese es el camino para despoblar Europa y para que aquí no quede nadie dentro de 4 días, más que muertos y lisiados, y viudas o muertas, y se las llevan a la guerra como está haciendo ya Ucrania, ¿no? Ese es el camino. Si tú quieres solucionar eso, o sea, si tú te das cuenta que el problema lo está generando una élite corrupta, satánica, miserable, si ese fuese el problema, y eso Putin lo sabe perfectamente, la solución no es atacar al berlinés que de una forma u otra se lo ha creído. Si tú tienes que liquidar a esa gente. Y si después el berlinés da guerra, pues entonces también. Pero eso ya es muchísimo más difícil. Sí, no, Claro, es mucho más difícil. Lo que pasa es que habría que hacer una campaña de concienciación, decir, bueno, a ver, me voy a cargar el Bundestag, pero es por tu bien, porque si no, tu hijo va a acabar yendo a la guerra. Y entonces, de esta manera, pues te evito ese sufrimiento. Y eso en las camisetas del Borussia Dortmund y del Bayer No, Leverkusen eso que tiene que ponerlo. en el pepino, antes de estallar, por el aire tira octavillas. Sí, En sí, fin, no lo sé, pero con el nivel de adoctrinamiento y... Sí, no, no, a la Mira, gente hoy en día es difícil. es Porque difícil. aquí El otro todos día, los periodistas están haciéndole el rendezvous a San Chimplas. O sea, mira, todos. hablando de eso, hablando de lo cual, que yo no tengo exposición a telediarios, ni al País, ni nada de eso como tú, Ginares. Por unas circunstancias, un avión estaba el País eh, antes de ayer, o hace 3 días, no sé cuánto, hace pocos días, y ponía, Putin, eh, eh, estará el titular, Putin lanza drones o Putin ataca Kharkov o una ciudad justo cuando se prevén las negociaciones. O sea, mira qué titular, mira qué cabrones. Y no ponen nada de que Zelensky hace esto, que ha reventado una tubería de gas, la que surtía Europa y los precios del gas subieron la hostia para Europa ese mismo día cuando tal. Es que, y la gente tiene ese sesgo, Mac. Joder, puti, qué cabrón, porque son muchos países, muchos titulares como esos, Hombre, muchas a primeras ver, páginas, muchos telediarios, muchos. Entonces, todo, encima te vas a comer que Putin lanza un pepino y se carga las Cortes en Madrid. Y luego dice, oye, y cuidado, porque todo lo que habéis leído en el País y todo eso es verdad, y ahora calladitos. Hostia, pues la gente... no hay punto de retorno, están totalmente viendo, tienen la historia desde un punto de vista totalmente erróneo. Entonces, eso se arregla con la verdad, dices tú. Pues sí, pues habría claro. muchas octavillas, no sé cómo arreglarías eso. Porque recibiendo Mira, pepinos no lavas tu imagen, no contribuye a eso. bueno, bueno, no habría lavas tu una imagen, pero no posibilidad, matas a 1 millón de los tuyos. habría una posibilidad y es ir a todos los periodistas de Europa y decir, yo os voy a pagar el doble que el de ahora, el Putin, pero tenéis que decir que soy bueno. Y lo harían, lo harían. Algo así. Mira, por lo que dices tú de lo que decía el País, una de las leyes de la propaganda de Goebbels, uno de los puntos de esa ley dice, acusa a tu enemigo de lo que haces tú.
Sí. Eso Eso es lo que hacen. Sanchiflas lo ¿Qué hacen? borda. Sí, lo borda todo el mundo. Es decir, tú llegas a un acuerdo para hacer una tregua. Te cargas la tregua y tienes que hacer dos cosas. La primera, cargarte tú la tregua. Y la segunda, decir que es el otro el que la ha roto la tregua. Fíjate, con este no se puede negociar porque ha roto la tregua. Y con eso, aparte de joderlo, lo que haces es cabrearlo. Porque, en fin, pero eso es, quiero decir, que es que da lo mismo. O sea, eso sí que no tiene solución. O sea, eso no tiene solución. Tú no vas a desprogramar a toda la gente. Pero si tienes la oportunidad y la capacidad de poder eliminar el mal de raíz, el origen de ese problema, pues entonces si no lo haces eres culpable. Porque el culpable de algo es el que pudiendo solucionarlo no lo soluciona. Es que empezó el otro, da lo mismo. ¿Y tú lo puedes arreglar? Sí. ¿Lo has arreglado? No. Pues entonces tú eres por lo menos colaborador necesario. Ya os digo, el día que me conteste Alexander Dugin, yo os leeré textualmente lo que me haya dicho de arriba abajo. Mientras no lo haga, para mí, es decir, no Alexander Dugin, que por cierto a su hija se la cargaron en un atentado atribuido a los ucranianos hace poco, una chica de 30 años. Quiero decir que no es que él tenga la culpa de nada. Digo, si me contesta y me dice, mira, esto funciona de esta manera, y la lógica que tiene el que Putin se haya cargado a 1 millón de ucranianos y rusos, o estén ellos, o al final será 1,5 millones, 2 millones, los que sean, la lógica de esa actuación es esta, en vez de eliminar el problema de raíz, o intentarlo. Pues bueno, yo ese día le daré un par de aplausos a Dugin y me quedaré contento. Pero mientras eso no ocurra, para mí no tiene sentido. Es absurdo. Ese correo es incontestable. Bueno, incluso podrían bombardear a BlackRock y no contestarte para disimular. Ya, no, Es decir, buena idea, pero no le diga nada y que parezca que se me ha ocurrido a mí. Eso es lo que hace la inteligencia inglesa. Te pone, no, oye, pero para que esto no sea que no te vayan a decir que el asesor tiene más poder que tú, no digas que viene, di que se te ha ocurrido a ti. Eso hacían con Roosevelt. ¿Qué decías, bueno, Mac? Eso que estás comentando es otra regla sociológica fundamental. Es decir, cuando tú propones una idea a alguien, ese alguien te la cuestiona. O sea, se pone en función abogado del diablo de forma automática. O sea, tú se la tienes que vender. Y para que la ponga en práctica él, tú lo tienes que empujar. Entonces, eso así no funciona. Es decir, que como lo mejor es sembrarle la idea para que él crea que es suya. Y entonces te ahorras 2 pasos. ¿Sabes? Porque sí. la energía que pone, la pone... O sea, quiere decir que no hace falta... O sea, no se trata de decirle, mira, yo te digo esto para que tú lo pongas en práctica. No, hay una sofisticación mejor que es hacer que él llegue a pensar... semilla. Sí. Claro. Para que él llegue a pensar tu propia idea y además crea que es suya. Porque entonces la va a empujar con toda su energía. No, y no va a oponerse a nada. Además le puedes decir, pensando en lo que me dijiste el otro día, creo que hacer esto no estaría mal del todo. No, ahí alrededor hay toda una serie de técnicas subliminales que sirven para, o sea, que persiguen ese objetivo, que al final... El cabal basado en Inglaterra son maestros en eso, han perfeccionado eso en los últimos siglos brutalmente, es su mayor arma. No los británicos, sino los que sí. Quiero decir, tú en una reunión de vecinos de una escalera que tiene 4 pisos, es decir, por ponerte una estructura social mínima, si tú quieres conseguir que pinten la escalera, no se te ocurra decir, oye, vamos a pintar la escalera, porque, hombre, pero es que eso tiene tal... No, lo que tienes que hacer es saber aquí quién es el macho alfa o el alfa de esta sociedad. Pues es el presidente de la escalera, vale. O la del tercero. Vale, pues a ese es el que tienes que conseguir, no se lo tienes que vender, tienes que conseguir que él llegue a la conclusión de que pintar la escalera es lo mejor que se puede hacer. Sí. Y para eso se lo tienes que sugerir
hábilmente, ¿no? No, Y cuando se eso lo llega a ese tienes, punto, no tiene resistencia. se lo tienes que sugerir a la mujer del presidente. Cuando en momentos íntimos. Bueno, pues eso. Es decir, que no, que eso es, o sea, quiero decir que seguro que el MI5 o el MI6 eso lo borra, seguro, ¿eh? Pero que la técnica conceptualmente vale tanto para pintar una escalera de 4 vecinos como para organizar una guerra o un cambio de poder político en medio mundo. Es decir, la técnica es la misma. Hablando de lo que decías, Linares, un amigo que nos conocimos cuando yo trabajaba en París, nos encontramos en el metro, hicimos exactamente el mismo trayecto hasta el aeropuerto y cogíamos el mismo. Entonces al principio pues nos miramos y tal, luego el metro también, y luego cogemos, era el aeropuerto de Orly, en el sur, y hay un Orlyval, un tren que te lleva y también, y al final ya, pero bueno, ¿tú estás aquí también? Sí, tal. ¿Dónde vas? No, es que mi novia es de Madrid y tal. Ah, vale, pues yo vuelvo aquí, yo vengo todas las semanas y luego vuelvo. Ah, vale, empezamos a charlar. Bueno, pues es un tío que es el director comercial de una, vamos a decir, de una tarjeta de crédito. No quiero decir, y tiene un cargo. Entonces, él me dice, Unai, y le digo, joder, pero tú, comercial, pero sí, es un francés de tos noble que tiene un anillo de esos de oro y tal, se apellida de algo más, que es como los franceses, la nobleza, como el ministro ese de Villepin, de tal, así. Bueno, me dice, yo dos cosas no hay. Una, juego muy bien al golf, cuando era joven competía, y entonces siempre hay torneos aquí y allá y todo, y jugamos en parejas, entonces pues esta que le quiero vender esto juega conmigo, el otro, tal cual. Y luego soy muy bueno con las mujeres de los que quiero convencer. O sea, justo lo que has dicho, Linares. Él es muy... Sí, es el atajo, el atajo. Charmante, ¿no? ¿Cómo es? Charmant. Sí, Charmant, sí. encantador. Sí, es muy encantador, muy tal, igual, pero él iba por... O sea, luego yo no lo sé, las conversaciones en casa de sus objetivos sería, oye, pues la mujer al marido, oye, pues he estado con este y la verdad es que es un chico inteligente, tal cual, oye, Es pues muy bien, educado. muy educado y tal, Y oye, limpio, ¿por y qué no? limpio. Y, y huele bien. ¿Y por qué no? Y le vas a dar negocial y tal cual. Ah, bueno, pues mira, pues me lo he pasado muy bien jugando al golf y tal. Ah, pues bueno, yo creo que es algo más que refuerza. Ah, sí, pues mira, mañana, el lunes le voy a llamar y voy a cambiar de tal y le voy a tal. Y es un crack así, el tío. Ahí le ves por LinkedIn y Mira, bueno, tiene un puestazo. ahí, eso sí, eso lo saben de memoria y muchos de ellos lo sabrán, lo pondrán en práctica y no sabrán ni que lo saben ni que lo han puesto en práctica. Pero, por ejemplo, la gente que vende fincas, la gente de las inmobiliarias, cuando llega allí una pareja, identifica rápidamente quién es el que toma la decisión. Y a ese es al que le venden la casa. Que normalmente suele ser casi siempre el mismo. Claro, la mujer. Exacto. Pues esa es la cosa. Esa es la O cosa. sea, Y quiero decir salvo que muy raras excepciones, o sea, allí van y además saben en qué cosas se fija el 90% de las mujeres y en qué cosas ni le importan. claro. Sí, a la mujer hay que enseñarle la cocina y al hombre hay que enseñarle el garaje. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero, Pero bueno, ¿y la mujer Linares suele ser la que paga o es el hombre? ¿Eso está también alineado? No, ella decide, lo paga el otro. Hombre, a pague, quien decide es la mujer. claro, pague quien quiera, da igual. O sea, eso Ya. no importa. La que decide, pues, claro. No, es que eso ha pasado de toda la vida. O sea, eso lo sabe todo el mundo, que es así. Por eso cuando las feministas hablan del machismo heteropatriarcal es para mearse de risa. Pero eso ¿en qué país, de qué país estás hablando tú? ¿Eh? Si aquí ha mandado la mujer siempre. Bueno, aquí manda el cabal, realmente. Bueno, ya sí, Sí, pero ya el segundo es la mujer. Ah.
eso sí. Y administradora la mujer. El País Vasco es una sociedad muy matriarcal, sobre todo en la zona rural. El hombre, la mujer, Sí, bueno, o sus sea, labores, ¿vale? pero es una Su sociedad, trabajo, es una sociedad matriarcal que están quejándose del patriarcado todo el día, sí, porque es por las eso que digo. más se quejan. Esas y las Y, catalanas son las que más jaleo arman. y los domingos el hombre va a la feria con una asignación que le da a ella, porque sobre todo es Hombre, tema de administrar. O sea, claro, el hombre gana la pasta, pero se lo entrega a la mujer y quizás lo administra mejor que el hombre, no lo sé. El hombre igual se iría por ahí, apostaría que en una competición de escolares gana, no lo sé. Pero el caso es que eso es así. Y entonces, o sea, yo gano, te lo doy a ti y tú a mí me das como una sí, asignación. El resto tú dispones. Es curioso. claro. Y eso se queja, dices, ¿no, Linares? Sí, claro, luego dicen, es que estamos oprimidas por la sociedad heteropatriarcal. Y pues no me había dado cuenta. Pues de todo eso, ¿quién tiene la culpa? Pues eso son consecuencias de la Agenda 2030, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si tú quieres solucionar ese problema, no puedes irte a cada una de las mujeres de España o a cada uno de los hombres o a cada uno de los elle. Que No, si os fijáis, es no un tema que porque te pega, tienes que ir claro, al grano, claro. ¿no? Deberías de ir a solucionar, o sea, a hablar, entre comillas, con quien ha creado el problema. Sí. Porque no hay otra solución. Y dice, hombre, es que si una vez que están todos programados con el tema del heteropatriarcado y con el tema de la libertad de tal y con el tema de que, pues entonces, claro, se te van a echar encima. Bueno, pues es lo mismo. Y es que, claro, son culpables porque los han programado y ellos ahí, sí, pero no son culpables, pero no son el enemigo. El enemigo es BlackRock, no los otros. Y lo otro son consecuencias de ese tipo de cosas. Digo BlackRock que tampoco es el enemigo, es decir, pero es uno de sus pilares. Entonces, si lo quieres solucionar, tienes que ir a donde está la cabeza de la serpiente, no puedes ir a otra parte. Lo otro es perder el tiempo. Los accionistas privados de la Reserva Federal. Más que bueno, sí, pero todo ese tipo de gente, esos son, digamos que son prácticos. Yo me los imagino como prácticos, no conozco a ninguno, pero yo me imagino que son prácticos. Y si tú de repente les dices, mira, quien manda aquí ahora, hoy, soy yo, y ya está, pues oye, eso sí que se acostumbrarán a toda pastilla. No, y les dices, y lleva cuidado que soy hetero y patriarcal. Así que no estoy bromeando. En fin, que la alternativa a eso no es cargarte a 1 millón de ucranianos, no, ni hacer ni mandar, decir, no, bueno, pues como Europa ahora quiere tal, ese discurso es un discurso miserable, porque es un discurso falso. Es decir, tendrían que decir, como la Comisión Europea quiere tal, entonces yo es mi enemigo, entonces vete a por la Comisión Europea. Como el Parlamento Europeo ha votado que tal, pues ellos son mi enemigo, de acuerdo, vete a por el Parlamento Europeo. Como el Bundestag votó que tal y sí que van a modificar la Constitución, perfecto, eso es tu enemigo. Sí, a no ser que tú seas su socio. Pero si fuese tu enemigo, tú irías a por esos. No irías a por el berlinés. ¿Qué coño pinta el berlinés ahí? bueno, el berlinés les ha votado. El berlinés ha configurado ese parlamento. No, sí, pero no tiene sí. la culpa. Hubiera estado bien no sé. cuando votaron declararle la guerra a Rusia con 450 a favor en el Parlamento Europeo, al día siguiente, cuando estuviera vacío, pegar allí un pepino y decir, bueno, como me declarasteis la guerra ayer y yo suelo ser eficiente, pues ya ha empezado y ya está. Como la guerra Israel contra esa coalición árabe, ¿no? Que, declaráis la guerra. Y entonces el día siguiente o un domingo, no sé qué, se cargaron toda la aviación egipcia ahí en un ataque sorpresa. Sí, y a lo mejor venga, fuera. y a lo mejor aquellos ni habían declarado guerra y era una bandera falsa, pero ya y además rapidito. No, ni habían desayunado. Sí, pero ¿lo veis cuál es el concepto? Es decir, si tú colaboras con algo que es falso, pues tú tienes tanta culpa como el que lo ha organizado. O sí, sea, de eso hecho no hay diferencia.
al ciudadano de a pie también lo puedes juzgar con la misma regla, Mac. ¿Con qué regla? Joder, Como con con una- colaborar. No, hombre, con la de- el ciudadano de a pie tiene el cerebro lavado y él no es dueño de sus actos. Eso no tiene nada que ver. Bueno, pues si citamos esa, Claro, que es lo que ese, hay. ese eximiente legal, pues vale, pero si no, vamos. Ahora, Maricrón y el otro y tal, sí, esos, aunque también tienen el cerebro lavado, da igual. O sea, como están en Exacto, el cargo porque y están obrando mal respecto a su cargo, entonces sí. Entonces, decir, como vuelvas a bueno, decir lo que has dicho hoy, ¿eh? Te pondré en la cabeza misma a ti y procuraré, y todas tus mascotas morirán en la misma explosión. mm, a ti y a mí, a Mac, o al público que nos oye, ¿nos influye las declaraciones de Macron? No. Entonces ese no es el No, problema. no. El problema, pues claro, el problema es al que les influye, al que se las cree, al que Macron es su guía. Yo la línea entre el ciudadano de a pie y Macron, yo la veo muy difusa. Yo no lo sé. No, hombre, Vosotros no, qué eximís va, de qué va. responsabilidad No, los alemanes no, es un cabal que hay ahí. Yo no sé, aquí se deja hacer. No tiene nada que ver, Unai. Es decir, no tiene nada que ver porque el alemán de a pie no decide si va a invertir 800.000 millones en No, deuda para comprar permite, armas, ¿no? Bueno, permite, permite, no hace no nada. permite. Ya, pues ya está. No, 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 pero no tiene ¿qué nada que decías ver. tú antes? Que si por omisión, por y tal, no haces nada, pues eso es la definición del ciudadano alemán. Pero él no lo puede evitar. Eso no lo puede evitar el ciudadano de a pie. Bueno, no lo intenta. Pero yo No, creo No, no que lo puede mira la evitar. que se está liando en Rumanía. Protestas, tal. Si el ciudadano rumano no hubiera sido tan sensible al rombo que le están haciendo, ya tendríamos un gobierno nuevo, Georgescu en la trena, y vamos, y 4 títeres ahí puestos diciendo, pero les está costando. Vale que terminar así, porque Sí, yo que se pero encontrarán a alguien y tal, pero bueno, pero llevamos meses y están dando los alemanes, los españoles, los otros, nada, bueno, oye, venga, el no fútbol y son tal y igual de cual. Entonces, culpables, Unai. Y si tú te pones en el otro lado, es decir, como enemigo de Rumanía, a mí al enemigo de Rumanía, al enemigo hipotético, a Rusia en concreto, los rumanos no le suponen ningún peligro, no son su enemigo, es decir, que dirán, hombre, es que a lo mejor si hubiesen peleado más, pues ahora tendrían otro régimen, y bueno, vale, de acuerdo, pero no son su enemigo, porque en el momento que tú descabeces el régimen ese miserable que les han metido, cuando tú cortes eso, cortas todo el problema. Ya no te hace falta más, no tienes que meterte con los rumanos. no, yo creo que no. Cortas ese problema aquí en España con Sanchinflas, como le llama Linares, y con las menestras y todo eso, y yo creo que piden más de lo mismo. No es que, Sí, sí, ya sí. estamos Pues las liberados, ya, pero próximas vamos, elecciones salen los mismos. pero vamos, los mismos y Bueno, con la agenda todavía peor. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, pero ellos no los eximimos de culpa porque no saben, no intentan saber, que eso es lo peor, porque siguen a piñón viendo el Rayo Vallecano con el tal, ¿no? El Rayo Vallecano o Real Sociedad o lo que sea con tal. Entonces tú dices, no, es que eso no hay nada. Yo algo de responsabilidad o algo de inquietud les pediría. sí, pero no es del mismo calibre. Es decir, No, pues estamos de acuerdo. tú necesitas un Führer para organizar un tercer Reich. Si no tienes ese Führer y toda su camarilla, eso no se organiza solo. Los otros son culpables, sí. Es decir, sí, porque son nazis, porque se han dejado lavar el cerebro, porque al final se han apuntado voluntarios a las SS, tienen culpa, sí, pero no tienen la misma culpa. Y no son tu enemigo porque ellos no tienen capacidad de organización. Y el que tiene la No, bueno, culpa, el que tiene, ejecutan. ellos ejecutan, efectivamente. Pero entonces, si tú liquidas, o sea, si aquí te cargas al cabal yo no puedo hacerlo, evidentemente. Pero si tienes capacidad para poder hacer eso, tampoco para cargártelo si no quieres, sino para mandar el mensaje ese contundente, eso sí que desactivaría el resto de problemas que se generan a partir de ahí. Porque el primer mensaje es eso, un mensaje contundente, y el segundo es un mensaje de destrucción. Y como muy probablemente, si el primero es lo suficientemente contundente, los que hay allí ya no se arriesgan al segundo. Eso lo verían más claro que el agua.
Dirían, bueno, vamos a organizarnos en la sombra, vamos a ver si conseguimos nosotros misiles más hipersónicos que los de este tío, y dentro de 10 años, pues a lo mejor le mandamos a él un regalo. Pero el problema lo habrías cortado, o sea, ya no habría muertos en las trincheras. No, estamos de acuerdo. Ese es el asunto. Entonces, y frente a esa solución, pues que Putin sí que podría tomarla, si no la toma, es culpable. Eso yo lo veo más claro que el agua. Es más, si no la toma, no solo es culpable de lo que ya ha pasado y de lo que pasará, sino que es culpable porque es su socio. Porque alguien les ha dicho, mira, ahora hay que organizar aquí una guerra de desgaste entre rusos y ucranianos. Hombre, y eso, nada, eso después nos llevará a que el segundo paso de eso es una guerra atómica entre pequeñas potencias nucleares y Rusia, y el tercer paso de eso es la destrucción absoluta de Rusia, que claro, va a responder, y ahí nos quedamos tal. Bueno, y entonces, ¿qué? Nada, nada. Aquí viene ya el anticristo y ese es el que manda y es el que te soluciona todos los problemas. O sea, es un plan obvio, del cual Putin, bajo mi punto de vista, es parte. Porque si no fuese parte, actuaría de otra forma, y ya está. Y si no, que lo diga Dugin. Y con eso yo me quedo contento. Y los únicos que se salvarán serán los 144.000 testigos de Jehová. Que se los llevarán en cuerpo de carne. Y algún anglicano también, Linares. No, de eso no hay noticias, ¿eh? No. O sea, lo único que hay escrito son esos 144 y nada más. Todo lo demás al paredón. Ok, camaradas, pues os tengo que dejar. Seguimos Muy hablando. bien. Seguimos hablando. Mientras nos dejen. Exactamente. Sí, la cosa se está poniendo ya un poquito estricta. Es inminente, ¿no? Sí, ¿Chavales? sí. No, Vale. esto Mira, sí que va rápido. Sí. Vale. hoy o ayer hicieron un experimento en Papúa Nueva Guinea de cortar todas las redes sociales. Facebook y compañía han dicho, no, esto no es para... No queremos limitar la libertad de expresión, pero vamos a ver esto cómo funciona por si se presenta, y entonces si vemos que se desmanda, Por si viene pues lo el caso. cortamos de raíz y que os den morcilla. Papúa Nueva Guinea, Ya pero lo han todavía. hecho Ahí, hace un par de días. ahí todavía hay en las montañas de Papúa y en algunas sociedades hay caníbales todavía, entonces bueno, pues no podrían mandarse fotos de cosas que comen allí. De sus festines. Exacto. En fin.